Nosotros habíamos dejado nuestra conversación en el punto donde había unas adaptaciones o se habían seleccionado ciertas características de orden morfológico en virtud de optimizar el proceso de filtrado. Voy a simplemente a recordarles, aquí voy a pintar simplemente la parte anterior de ese organismo donde ya tenemos identificada una boca, ¿cierto? Pero habíamos dicho que en virtud de que existiera una mejor hidrodinámica del material que iba a ser incorporado, se seleccionaron a favor unas invaginaciones que rompen el tubo de lado y lado y permiten que haya una salida de líquido más rápida. Y en ese sentido también, pues, estas estructuras que están acá van a encargarse de hacer un filtrado y una difusión del material que es importante para la célula, entonces para el organismo. Entonces son incorporados ahí, el material que está ahí es incorporado a través de un filtrado o una difusión. Y aquí hay un aspecto que es importantísimo. ¿Para qué se necesita que se dé este proceso? Ese proceso se necesita para capturar en general energía, alimento. Pero si ustedes ven, la alimentación por difusión o filtrado, en última lo que está tratando de incorporar son electrones. Esa es la energía. Y en ese sentido, la alimentación y la respiración, que las dos son combustiones, los dos son procesos de combustión que liberan agua y CO2, ese proceso de alimentación y respiración es el mismo y en este punto está desarrollado por la misma estructura. Sí, se ha optimizado en esa estructura. Entonces, esto que inicialmente se selecciona para la captura de elementos materiales, en últimas buscando los electrones, es lo que más adelante pues va a dar origen a la respiración también. Ese es un aspecto que es importante mencionarlo en este punto de la evolución. ¿Cómo se da ese proceso de apertura de esos orificios? Que entre otras, pues este proceso le hemos puesto un nombre, como está aquí en la faringe. Esto es lo que va a dar origen en un organismo adulto a la faringe. Estos son huecos. Entonces, de ahí le viene el nombre, esto es lo que se llama la faringotremia. Faringo de faringe y tremia de huecos, oquedades. Entonces, faringo de faringe y huecos, la combinación de esos dos elementos, faringotremia. La faringotremia es muy, muy, muy importante porque es una característica, bueno, se está hablando acá de que hay otro modo del procesamiento de la energía. Otro modo del procesamiento de la energía. ¿Con qué tiene que ver esto del procesamiento de la energía? Pues si este organismo requiere más energía, quiere decir varias cosas. Uno, que está creciendo. Si se necesita esa optimización, uno es que está creciendo, muy importante, y dos, que está siendo mucho más activo. Mucho más activo. Y esto es supremamente importante porque para organismos que están viviendo en un medio escondido, yo lo voy a pintar acá a nuestro organismo en este punto de desarrollo, démoslo ahí que se le vea su ectodermo, que lo hemos significado desde el inicio nosotros en rojito, y en azul hemos señalado la estructura del endodermo y el tubo digestivo, arquenteron tubo digestivo, la línea evolutiva. Entonces, este organismo
que está en ese proceso ahí escondido por lo que habíamos hablado nosotros del modelo depredador-presa, en determinado momento quedarse quieto tiene problemas. Quedarse quieto, ser un organismo sésil es complejo porque esos organismos en determinado momento pueden quedar en desabastecimiento de recursos y eso implica un movimiento. Y movimiento implica una optimización en la captura de la energía. Va a haber otras estructuras que necesitamos que se desarrollen acá relacionadas con el movimiento. Yo voy a mencionar aquí rápidamente, después vamos a volver en detalle sobre esto. Y ya habíamos mencionado nosotros que, siendo este el tubo digestivo, va a hacer una radiografía. Hay una nueva estructura que se selecciona acá. Muy bien, los que han contestado ya, que se llama la notocorda y que habíamos hablado que sirve de soporte, entre otras, no solo para mantener la direccionalidad de los procesos de alimentación, que es otra optimización, no solo para mantener esa direccionalidad en el procesamiento del material, lo hemos nosotros señalado acá como especializaciones en el consumo de diferentes tipos de material, sino que además servía de anclaje, de soporte para estructuras que se van a desarrollar acá, musculares, que le van a permitir a ese organismo moverse a través de contracción y relajamiento de esas estructuras. Esas estructuras es lo que van a hacer los músculos más adelante. Por ahora yo las voy a dejar aquí mencionadas con la expectativa de que vamos a regresar sobre ellas, pero vamos a ponerles desde ya un nombre. Esto se llama miómeros. Mio es músculo y meros es unidad. Miómero es una unidad de músculo. Hay varias a lo largo del cuerpo. Entonces, ¿qué van a hacer esas estructuras? Si esta es la notocorda, va a estirarse de un lado, contraerse del otro, estirarse de un lado, contraerse del otro, y eso va a generar un movimiento relativo. Eso es lo que vamos a ver más adelante. Todo este proceso lo vamos a ver en más detalle y vamos a empezar a entender que esto visto desde arriba, ¿no? Aquí viéndolo como lo están viendo ustedes, sería el tope del individuo. Y acá son miómeros. Tenemos los otros ahí que están para que nos podamos identificar. Esto ya se parece bastante a un organismo bien avanzado. Este es un punto. Entonces aquí estamos hablando de los cordados. La faringotremia como un mecanismo de optimización de la alimentación-respiración, que en este punto son casi la misma cosa. Captura de nutrientes y en últimas lo que estamos buscando, ya sea de las moléculas complejas o del oxígeno, que es un transportador increíble de nutrientes, la energía en forma de electrones, porque nosotros nos movemos a electricidad y los músculos se mueven a electricidad y todo lo que nosotros hacemos en nuestro cuerpo se mueve a electricidad y esa electricidad viene de los alimentos y viene de la respiración. Ese es un punto supremamente importante. Pero todo esto nos está diciendo, si estamos creciendo y este organismo se está volviendo más activo, aquí queda un gran interrogante de cómo lo logra hacer. Estamos hablando de un movimiento que implica cierta coordinación y estamos hablando de un organismo que ya tiene una complejidad enorme en términos de su estructuración. Ya no estamos hablando de un organismo muy sencillito, estamos hablando de un organismo muy complejo. ¿Cómo lo hace? Esta es la gran pregunta. ¿Cómo lo hace? Aquí se necesita coordinación. ¿Quién va a estar encargado de esa coordinación? Ese es motivo del video que vendrá.